Hermanos, vamos a estar pasando por el ministerio de la palabra del Señor. Pero yo quiero que me acompañen en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estamos aquí, como cada día domingo a esta hora, predicando el Evangelio de la gracia del Señor Jesucristo. Y sin duda, nosotros como seres humanos, a lo largo de nuestra vida, nos damos cuenta que hay fuerzas que superan nuestra propia fuerza. Mientras más el hombre descubre el mundo y más entiende su funcionamiento, descubre lo pequeño que es el hombre frente a las grandes fuerzas que hay en la naturaleza. Terremoto, una tormenta, muchas veces nos ha dejado con las manos cruzadas ante el poder que ellas desatan. Y sabemos que no hay nada que podamos hacer como seres humanos. Y si levantamos nuestra vista a los cielos y vamos más allá de la atmósfera terrestre, nos encontramos con las grandes esferas celestes allá en el espacio. También nos encontramos con fuerzas aún más descomunales, agujeros negros, planetas que viajan en órbitas alrededor del Sol, la propia fuerza del Sol, y planetas que son miles de veces más grandes que nuestro propio planeta. Y que al lado de él nuestro planeta sería como un grano de arena. Sin embargo, aunque nos maravillemos con esos descomunales poderes, con estas demostraciones de fuerza que tienen la naturaleza y la creación de Dios, o las propias cosas que el hombre ha creado, no obstante, ninguna de esas fuerzas supera el poder del Evangelio. La manifestación más grande de poder que ha habido en la naturaleza misma no ha sido ni las bombas de Hiroshima, ni los grandes agujeros negros que hay en el espacio, sino que ha sido el Evangelio. El Evangelio es la demostración del poder más glorioso que hemos tenido nosotros como seres humanos a la vista. Y aunque el hombre muchas veces no lo entienda así, eso no quita de que esto no sea así. El Evangelio es el poder de Dios, el brazo de Dios descubierto a la humanidad, la diestra poderosa de Dios trabajando como en ningún otro milagro del Señor. ¿Quiénes de nosotros no se maravilló cuando se abrían los mares, se abría el mar rojo de par en par y el pueblo pasaba por tierra seca en medio de esas grandes moles de aguas? ¿O quién de nosotros no se maravilla al leer en el Antiguo Testamento cómo Dios en un diluvio erradicó a toda la humanidad de la faz de la tierra y salvó a un par de personas en un arca? O esas grandes hazañas que Dios hizo a través de hombres débiles para poner ejércitos en fuga. O cuando el Señor Jesucristo levantó a una niña muerta y se la entregó a sus padres. Grandes demostraciones de poder, pero el Evangelio supera eso. Porque todas esas cosas eran sombras del Evangelio mismo. El Evangelio es la fuerza más poderosa, repito, que el hombre ha presenciado en este lado del mundo, o en este lado de la realidad, en la naturaleza. Tanto así que aún los ángeles anhelan mirar estas cosas, el poder, la obra, el avance del Evangelio. Pero nosotros hoy queremos predicar acerca de esta fuerza y de este poder. Y para poder evidenciarlo, qué tan poderoso es, necesitamos venir a las Escrituras y ver en qué radica el poder del Evangelio, cuál es la obra del Evangelio y el resultado del mismo. Así que es por eso que hemos escogido este pasaje, para hablar del poder del Evangelio de la gracia. Dice el apóstol Pablo en el pasaje citado: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Bien, el contexto es Pablo escribiéndole a esta hermosa iglesia de los Efesios, una iglesia bastante sana, bastante fuerte en la fe. Ellos no tenían grandes problemas como encontramos en Corintios, en Gálatas. Era una iglesia sana. Entonces, aquí nos encontramos en una larga oración, una larga lista de oración que Pablo tiene por los Efesios. Y esta oración comienza en el versículo 15, en el capítulo 1, cuando él dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias
por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y comienza Pablo a orar para que estos creyentes en la ciudad de Éfeso tengan grandes bendiciones espirituales y para que ellos puedan comprender el poder de Dios vertido sobre ellos en la salvación por medio del Evangelio. Entonces, Pablo anhela que los creyentes entiendan el gran poder que Dios ha depositado en ellos o ha efectuado en ellos para que ellos sean salvos. Y eso lo encontramos, por ejemplo, en el versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Mire lo que dice ahora Pablo. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos. Y ahí habla de la gloria del Señor Jesucristo. Entonces, Pablo lo que está mostrando acá, que el poder para salvar a un pecador es equivalente al poder que él usó para levantar a Jesucristo de los muertos. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo. Y ahora, como él quiere seguir hablando de este poder y de la gran obra del Evangelio, es que él ahora en el capítulo 2, versículo 1, dice lo siguiente: y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Sin embargo, aquí en nuestra traducción al español de las Escrituras, se nos pasa por alto algo que es una figura de la gramática que es bastante interesante y que sirve para enfatizar algo. Porque aquí cuando nosotros leemos, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, lo que realmente Pablo dice aquí es lo siguiente: y a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El texto original no dice, y Él os dio vida, sino que dice simplemente, y a vosotros. La idea de esto es que Pablo omite esa palabra porque él usa una figura de la gramática que se llama elipsis, y la idea es quitar una frase para darle pleno énfasis a la idea que él quiere expresar. Y esta frase, y Él os dio vida, él la pone al final de la oración. Y eso lo encontramos en el versículo 5 recién. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Entonces lo que Pablo quería hacer era que el creyente entendiera cuál era su condición tan perdida lejos de Dios. Cuál era la putrefacción de su vida en pecado a la luz de la santidad de Dios. Y al entender cuán perdido él estaba, cuán extraviado estaba de la senda verdadera, ahora cuando él hable de la gracia de Dios, esa gracia brille con más fuerza. Pero antes Pablo, repito, nos muestra la condición del ser humano sin Dios. Por eso él dice, y a vosotros. Y después, al final, después de 5 versículos, dice que nos dio vida. Para que eso nos quede bien grabado en la cabeza de que es obra de Dios y que el hombre no puede salvarse a sí mismo porque la condición del hombre es terminal. El hombre está desahuciado moralmente, el hombre está desahuciado espiritualmente. No hay nada que él pueda hacer para salvarse de esa condición, no hay nada que otro hombre pueda hacer para salvar a otro hombre de esa condición pecaminosa. El hombre espiritual y moralmente está desahuciado. No puede salvarse a sí mismo. Y es allí donde el poder del Evangelio se manifiesta. Es allí donde brilla el poder de Dios. Dice, yo les dio vida a vosotros, o el original, y a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Lo primero que resalta el apóstol Pablo aquí es esta condición común a todos los hombres. Muertos en delitos y pecados. Y esa es la verdad que tú tienes si no has creído en Jesucristo. Si tú realmente no has creído en Jesucristo. Esta es la condición que tú tienes que tomar para ti. Y si tú ya has creído en Jesucristo, esto es lo que tú eras antes de tener vida en Cristo Jesús, un muerto. Ahora, uno puede llegar a pensar, pero ¿cómo entiendo esto? Es un poco extraño entender. Si yo sé que no estoy muerto, yo sé que vivo, respiro, me comunico, tengo relaciones personales, vivo mi vida,
y estoy bastante vivo, sé que estoy vivo. ¿Cómo es que Pablo dice que yo estoy muerto? Pablo usa este término muerto, y aunque usa la palabra de muerto en cuanto a la carne, la idea de él es que nosotros comprendamos de que nuestra muerte no es física en primera instancia, sino que es espiritual. Y para darnos a entender, no dice que nosotros estamos muertos en nuestros huesos o en nuestra carne, sino que lo dice de esta manera casi poética, en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo entendemos esto? Esto se entiende de esta manera. El hombre es esclavo del pecado. Esa es tu muerte espiritual. Que eres un esclavo del pecado. Estás muerto en delitos y pecados. Eso, imagínate a una persona muerta en un féretro. ¿Qué voluntad tiene esa persona? Ninguna. Ella será alzada y será llevada hasta el lugar de su entierro por personas y ella no puede hacer nada, simplemente es guiada hacia el lugar de su entierro. La guía donde las personas van. Esa es la condición del hombre sin Dios, muerto en sus delitos y pecados. En otras palabras, así como lo dijo Moisés en el Génesis, todos los designios del corazón del hombre eran maldad. Y esa es la idea de estar muerto en pecado. La condición del hombre no es que está medio muerto en pecado. No es que está dañado por el pecado, no es que está herido por el pecado, o simplemente una pequeña infección como un resfrío en el pecado. El hombre está entregado, completamente muerto en el pecado. Su voluntad es pecado. Así como los bueyes son guiados por el hombre que va adelante, que guía la carreta, así el pecado guía la voluntad del hombre a todo lo que el hombre quiera hacer. O sea, todos los mejores pensamientos que tú como persona sin Cristo puedes tener son pecados. Todos son rebelión en contra de Dios. No hay una intención real de agradar a Dios en mi corazón estando yo en esa condición sin Jesucristo. Estás muertos en delitos y en pecado. Yo sé que a la gente le encanta defender su libre albedrío. Piensan que ellos tienen la capacidad de escoger por sí mismos lo bueno y lo malo delante de Dios. Y que no necesitan ninguna asistencia divina, ningún poder divino para que ellos puedan escoger el camino de la verdad y escoger a Jesucristo por sus propias fuerzas. Pero eso no es lo que la Escritura enseña. La Escritura enseña que el hombre ya está muerto. No tiene voluntad para hacer el bien. Solamente quieren hacer el mal. Alguien puede decir, pero es que yo conozco a tal o cual persona que sí hace el bien. Dona sangre, dona dinero, es un buen trabajador, se preocupa por los demás. Tú estás mintiendo, predicador. No, no estoy mintiendo. Esa persona que hace esas, entre comillas, buenas obras, no la hace por agradar a Dios, ni por servir a Jesucristo. Tiene otros intereses en esas obras que él hace, pero Dios no está en sus pensamientos. Y es verdad, quizás esa persona no es tan pecadora como puede ser, pero eso no quiere decir que no esté muerto. Hermanos, un muerto de 30 días no está más muerto que un muerto de un día. El muerto de un día no está, y lo digo con respeto, en descomposición solamente. El muerto de 30 días ya entró en descomposición, pero ambos están igual de muertos. Y eso pasa también en la vida real. Hay personas moralmente correctas y hay otras personas que son brutalmente pecadoras. Ambos están igual de muertos. Su condición es igual de decadente delante de Dios. Ambos también tienen el mismo destino eterno, el infierno lejos de la presencia de Dios. El hecho de que sea mucho o muy poco pecador da igual. Estás muerto en pecado. Y eso es lo que Pablo nos muestra acá. Que es la condición del hombre sin Dios, muerto en sus delitos y pecados. Y repito, eso no significa que uno peca todo lo que pueda pecar, pero significa que no hay nada que yo pueda hacer para salir de esta condición. Y que si yo sigo en esta condición, lo único que merezco de Dios es su desaprobación y no estar en su presencia.
Y Pablo sigue ahondando en esta condición terrible del hombre y dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Cuando Pablo dice, los cuales anduvisteis en otro tiempo, le está diciendo a esos creyentes que antes de conocer a Cristo, su forma de vida era contraria a la forma de vida de Dios, que sus valores en cómo ellos valoraban la vida no era conforme a la sabiduría divina, sino que era conforme al mundo. Y que no era simplemente una ocasión en la que ellos hicieron esto, sino que la palabra anduviste significa un estilo de vida constante y marcado. O sea que el hombre sin Dios tiene un estilo de vida que es enemistad con Dios todos los días de su vida. O sea que no hay un solo momento en que él realmente quiera reformarse por ser agradable a Dios. El estilo de vida que el hombre tiene, y si tú estás sin Cristo, el estilo de vida que tú tienes no es agradable a Dios. Como tú valoras la vida, no es la forma en que Dios valora la vida, si no has venido a Jesucristo. Y eso es terriblemente pecaminoso. No solo eso, sino que dice que en esa condición, en ese tiempo, estos creyentes, y también nosotros que somos creyentes y que fuimos pecadores, que estábamos siguiendo la corriente de este mundo. Pablo nos dice que hay una frecuencia que el mundo sigue. Hay una corriente, una dirección en la que el mundo va. Y el mundo, en este caso, no se trata de la naturaleza ni de las cosas creadas, sino que se trata de todas las personas y el estilo de vida que tiene cada persona. Bien, Pablo dice, esa corriente tan rebelde en contra de Dios, tan sin Dios en su sistema, tú estabas en esa corriente y corrías con ellos en la misma carrera. O sea que la corriente del mundo no sube hacia la presencia de Dios, sino que la corriente del mundo es como un río que se aleja siempre de la presencia de Dios. No va en dirección al cielo, va en dirección al infierno. Esa es la corriente del mundo. Y el hombre que sigue esta corriente es como cuando los niños juegan a las orillas del río y sueltan un papelito o un objeto para hacer un barquito, y el barquito no va en contra de la corriente nunca, sino que siempre se mueve a favor de la corriente y se pierde hasta que la vista ya no lo alcanza. Así es el hombre pecador. Sigue la corriente pecaminosa del mundo. Para donde va la moda, allí va él. Para donde va la opinión de turno, esa es la opinión que él tiene. La manera de pensar con respecto a la Biblia, la manera de pensar con respecto a la iglesia, la manera de pensar con respecto a la moda, la manera de pensar con respecto a la familia, su manera de pensar con respecto a los hijos, su manera de pensar con respecto a cualquier cosa en la vida, tiene y está de acuerdo con la manera de pensar del mundo y no con la manera de pensar de Dios en su palabra. Y cada vez que alguien le llama la atención con respecto a eso, se rebela en contra de la verdad divina y él no quiere o ella no quiere someterse a esa verdad. ¿Es así tu vida? ¿Es así tu vida? ¿Sigues esa corriente? ¿Qué te identifica más a ti como persona? No pregunto de lo que hacemos aquí en la iglesia, pregunto de lo que hacemos afuera. Si alguien tuviera que compararte a ti, ¿vería que tú eres una persona que nada en contra de la corriente? ¿Hay algo diferente en ti que te diferencia del común, del grupo que va en dirección al infierno? ¿Tu forma de pensar, tu forma de ser es diferente a la de un pecador? Porque si no es así, están en esta corriente. Y puede que tú también estés muerto en delito y pecado si haces eso. Y lo peor de todo es nuestra esclavitud, no es solo al pecado, sino que nuestra esclavitud también tiene que ver con otro ser que es horrible. Yo creo que a nadie le gustaría ser esclavo de este ser, pero esa es la condición tuya si no has venido a Cristo, que somos esclavos de Satanás. Miren lo que dice aquí el texto. Dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Sí?
Satanás es real. Satanás no es un cuento inventado para espantar a los niños porfiados para que ellos se porten bien. Satanás es un agente real. No tiene el poder de Dios, no es equiparable a Dios en ningún sentido. No creemos esas cosas, pero eso no quiere decir que Satanás no sea un enemigo real. Y que todas aquellas personas que no se han sometido por la fe al señorío de Jesucristo, lo quieran o no, lo confiesen o no lo confiesen, están bajo el señorío de Satanás. Y Pablo lo dice de una forma mucho más fuerte. Pablo dice lo siguiente, dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Eso quiere decir que toda persona que no quiera, repito, someterse al señorío de Jesucristo es un siervo de Satanás. Vive bajo el dominio de Satanás, vive bajo la fuerza directa o indirecta de Satanás y hace la voluntad de Satanás al no querer someterse a la voluntad de Dios y por sobre todo no querer creer en el Evangelio. Pensaste que eras libre. Pensaste que estabas lejos de esto y que simplemente porque no soportas el nombre del diablo en tu casa, que el diablo no era tu Señor. Tengo una muy mala noticia para ti si estás en Cristo. Satanás es tu Señor. Tú eres, lamentablemente, según las Escrituras, y lo digo con todo el respeto del mundo, un hijo de desobediencia. Y aquí la palabra hijo de desobediencia quiere decir lo siguiente. Cuando alguien se comportaba como una persona, idéntica a otra persona, se decía que era su hijo por comportamiento. O sea, era tan similar su comportamiento a ese individuo que se le llamaba que era su hijo, porque actuaban igual. Y aquí Pablo, para mostrar nuestra terquedad en contra de la voluntad de Dios y nuestra terquedad para imponer nuestra propia voluntad, Pablo dice, es tan dura nuestro corazón y vivimos tan sometidos a esta esclavitud bajo el pecado y bajo Satanás, que es como que nosotros fuéramos hijos de la desobediencia. O en otras palabras, la desobediencia fuera nuestra madre. Ese es el nivel de rebeldía que hay en nuestro corazón. Ese es el nivel de lo apartado que estamos de Dios. Pablo sigue, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y Pablo dice de que el hombre piensa con la carne, lo que deseo yo, lo que anhela mi corazón, lo que anhela mis sentidos, yo lo quiero satisfacer. ¿Acaso nuestros pecados no pueden resumirse simplemente en eso? ¿Que hemos hecho lo que nos ha dado la gana? Todos los pecados que nosotros hemos cometido delante del Señor no ha sido porque el diablo simplemente ha venido y nos ha movido la mano para que cometiéramos aquel pecado. Es porque nosotros quisimos hacerlo. Porque ese era el deseo de nuestra carne. ¿Sabes que la mayor evidencia de que somos pecadores no es simplemente pecar? Es desear el pecado. Es que lo deseemos. Es que miremos que hay algo placentero en el pecado. Es que siquiera pensemos de que el pecado traerá cierto placer y cierta ganancia en nuestra vida si lo cometemos. Eso es la inclinación del mal que hay en todos nosotros. Y ninguno de nosotros escapamos a esas inclinaciones. El problema es que estando sin Cristo no hay ningún poder para resistir estas inclinaciones en contra de Dios, sino que simplemente las llevamos a cabo. Y aunque nuestra conciencia a veces nos acuse, somos muy hábiles para apagar la conciencia y cometer aquello que Dios ha dicho que no cometamos. Esa es la condición del hombre. ¿Se dan cuenta que eso de libre albedrío para un hombre caído y muerto en pecado no existe realmente? El hombre por sí mismo no quiere, no puede escoger a Dios. Y no es porque sea tonto, y no es porque le falte inteligencia, es simplemente porque su voluntad no quiere seguir la voluntad de Dios y quiere seguir la corriente de este mundo, quiere seguir los impulsos de Satanás y quiere seguir los impulsos de su carne y seguir siendo un hijo de desobediencia. Y el resultado de esto, de toda esta forma de vida,
de todo este estilo de vida, porque aquí Pablo lo corona con esto. Esta es la corona de todo lo que el hombre en su rebeldía gana. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo está diciendo que este estilo de vida, lo único que merece es el castigo eterno de Dios. El hombre sin Dios es tan merecedor de la ira de Dios, tan merecedor del castigo y del juicio justo de Dios sobre él, que se le llama que es un hijo de ira. Es un hijo de la desaprobación de Dios. Y si tú sigues en esa corriente, en la cual todos están siguiendo, y sigues en esa carrera, el único premio que obtendrás al final, al cruzar la meta, cuando mueras, no será el galardón de Dios llamándote hacia su presencia para coronarte con buenas cosas, sino que el galardón tuyo será la ira de Dios. La ira de Dios por siempre y para siempre jamás sobre ti. Porque es lo que merecemos como seres humanos. Y esta es la terrible condición del hombre. Pablo le está recordando a los efesios todo lo que ellos eran antes de ser salvos. Esta es la condición de cada uno de aquellos que no han creído en Jesucristo. Sea que lo creas o no, eso no cambia la realidad de las cosas. Una persona puede creer que la tierra es plana y no es redonda. No importa que lo crea si quiere creer que es plana. No va a cambiar la realidad. El que yo crea una u otra cosa no dice que lo que es real no sea real. Y si tú crees que eres rebelde o no lo eres, eso no lo cambia. Pero la Biblia se abre para ti para que tú tomes conciencia de lo que nosotros somos sin Dios en este mundo. Y realmente, a la luz de la ley de Dios, no somos nada bueno. Y lo que nos espera es aún peor. Entonces, es allí donde se resalta el poder del Evangelio. ¿Cómo es posible que seres humanos tirados en esta condición puedan ser cambiados por algo para salir de esta condición y que ahora sean llamados de otra forma como hijos de Dios? No hay fuerza humana para ello. Nadie puede levantar a un muerto espiritual. Miren, así como es de imposible levantar un muerto físico, es mucho más imposible levantar un muerto espiritual. Inclusive, podría ser hasta más fácil que un hombre pudiera levantar un cuerpo muerto a que pueda levantar a un hombre con el espíritu muerto. Es imposible darle vida a alguien espiritualmente muerto. Pero eso es lo que hace el Evangelio de Jesucristo. Es el único mensaje y el único poder que tiene para darte vida a ti si estás muerto en tus delitos y pecados. Es el Evangelio de Jesucristo lo único que puede salvar al hombre de esta terrible condición. Nada más lo puede salvar. Ninguna de las instituciones humanas, ninguna de las esperanzas en las que el hombre pone, ninguna de las cosas en las que el hombre pone su esperanza puede salvarlo de esta condición, solo Jesucristo. Y eso es lo que Pablo dice ahora en el versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, ¿qué tiene que hacer el hombre? Nada. ¿Cuál es la condición en la que Dios encuentra al hombre? No lo encuentra vivo, lo encuentra muerto. Miren, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, dice Pablo, sois salvos. ¿Qué vio Dios o qué ve Dios para salvarnos nosotros como seres humanos? Nada. Solamente un ser muerto en su pecado y en su rebeldía. Eso es lo que ve. ¿Qué aportamos a nuestra salvación? Solo pecado. No aportamos nada. Pero eso no importa. A Dios no le importa la condición del hombre cuando lo va a salvar. Y eso es lo precioso del Evangelio. Es verdad, merecemos la desaprobación divina. Es verdad, somos pecadores hasta los huesos. Eso es verdad. Pero a Dios, cuando va a salvar al hombre, no le interesa eso. No le importa tu condición cuando te va a salvar. ¿Por qué? Porque cuando Él salvó a estos cristianos, ellos no estaban vivos, no eran buenas personas, sino que estaban muertos en sus pecados. Y la razón por qué Dios los salvó fue la simple gracia, o sea, un don gratuito de Dios, dado a quienes no merecen lo que están recibiendo. Y así es como tú ahora puedes ser salvo. No importa que estés en esa condición.
No importa que seas un gran pecador. No importa que tu carne no anhele las cosas santas. No importan esas cosas. No son una barrera para venir a Cristo. Porque Dios ha provisto en Jesucristo lo necesario para salvarte a ti. Porque Dios no exige nada más de ti, solamente que confíes y te arrepientas de tus pecados y confíes en Jesucristo. Porque por gracia sois salvos. Es el poder de la gracia que puede cambiar al ser más perverso y llevarlo y sentarlo junto a Jesucristo en lo alto del cielo. Ese es el poder de la gracia. ¿Y cómo es que lo hizo Dios? Pablo lo dijo en el versículo 19 del capítulo 1. Dice, ¿cuál es la superinminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo Jesús, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? Este es lo que Dios hizo en Jesucristo. Él puso a su Hijo en la cruz y cargó el pecado del pecador sobre él, y Dios castigó a su Hijo en lugar del pecador, para que cuando Cristo recibiera la muerte por el pecado del pecador, al levantarse de los muertos, aquellos que confiaran en Cristo, en esta obra, también fueran juntamente con Jesucristo levantados de esta condición de muerte. O sea que cuando Cristo fue resucitado de entre los muertos, después de haber pagado el precio de la maldad del hombre, aquellos que confiarían en Jesucristo fueron levantados con Él y sentados en lo alto del cielo a la diestra de Dios. Ese es el poder del Evangelio. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Cree, arrepiéntete, confiesa a Dios tu maldad y simplemente cree. No importa que tu condición sea perdida, Cristo murió. No importa que tu condición sea perdida, Cristo resucitó. No importa que estés ahogado en tus pecados, Cristo está a la diestra de Dios. No importa que seas culpable, Cristo intercede por los pecadores. Él es el abogado de los pecadores. Y Él es un abogado que no cobra absolutamente nada por la causa del pecador más perdido. Porque Él paga todo el caso delante de Dios. Paga la culpa, paga la intercesión, paga la remisión de los pecados, paga la libertad, paga la vida que ese pecador obtiene después de haber creído en Jesucristo. Le paga la eternidad en la presencia de Dios. Cristo paga absolutamente todo, porque por gracia sois salvos. Gracias es gratis. No hay nada que tú le puedas ofrecer a Dios para que te perdone. Pero sí hay algo que le puedes ofrecer a Dios para que te perdone. Ofrécele tus pecados. Sí, suena loco, pero ofrécele tus pecados. Dile, confiésale que no los puedes dejar. Confiésale las cosas que has hecho delante de Él, pero dile que te perdone en Cristo Jesús. Que no tienes nada más que ofrecer que esa confesión, que ese arrepentimiento y que ese pecado. Y serás salvo, porque por gracias somos salvos. Ese es el poder de Dios. Lo que ningún hombre puede cambiar. Lo que ningún hombre puede salvar. Lo que ningún hombre puede limpiar, Cristo lo limpia por su obra terminada en el cruel madero. Y si lo haces, tu canto, entonces será como el que cantamos hace un rato. Dirás, ¿avergonzarme de Jesús? ¿Cómo? Si mi esperanza es Él. Si avergonzado de estar sea por no adorarle fiel. Que ese sea tu canto. Ven y cree en Jesucristo, porque Él murió y resucitó para que nosotros por gracia fuéramos salvos. Que el Señor les bendiga.